Jaque Mate era el título de aquel cuadro, una obra de arte que se exhibía en ese entonces en el Museo Louvre de París. El cuadro, algo atípico, representaba una partida de ajedrez, un juego de ajedrez entre dos participantes. Pero uno de esos participantes, uno de esos contendores en aquel cuadro era el diablo. Y al otro lado, el otro contendor en esa partida de ajedrez, en el cuadro, en la pintura, era un joven. Se nota por el cuadro que el joven ha perdido la partida de ajedrez con el diablo. Todas las fichas o movimientos parece, según la pintura, que el joven ya las hizo. Solo le queda una ficha, una figura, el rey. Y no le queda sino un movimiento. Pero el diablo parece, y según el título del cuadro, que ya el joven no tiene más movimientos que hacer. Ha perdido la partida, el juego de ajedrez. Y el cuadro se titula Jaque Mate. El diablo, según el cuadro, le hizo jaque mate a aquel joven en la pintura. En aquel entonces cuenta la anécdota que un campeón mundial de ajedrez visitaba aquel día la galería de arte donde se exhibía esta pintura, esta obra del artista Maurice Retsch. Llamó poderosamente su atención aquel cuadro. Tenía que ver con su ramo, con su disciplina. Él era campeón mundial de ajedrez. Se detuvo durante largos minutos a observarlo, a observar esa pintura. Sus manos cruzadas, una de sus manos en la barbilla. Miraba perplejo aquel cuadro. No estaba tan interesado en la técnica del cuadro, en la técnica de la pintura, en el color, en la luz, en la sombra, en los colores o el lienzo. No era lo que le interesaba. Él estaba totalmente inmerso observando las fichas y sus posiciones, las fichas dibujadas en el tablero de ajedrez. Observaba una y otra vez y se quedó ahí durante largo rato frente a ese cuadro. Se alejaba, se acercaba. Detenidamente observaba las partidas, cómo estaban las fichas ubicadas en aquel dibujo, en aquel cuadro. Las fichas en el tablero de ajedrez. Después de un largo rato de observarlo, exclamó emocionado y dijo: una movida más, dijo. Y si el joven la sabe hacer, es jaque mate para el diablo. Todos en la galería, cuenta la anécdota, voltearon sus rostros a mirar cuando él exclamó emocionado en voz alta: una movida más. Y era que según Paul Morphy, el campeón mundial de ajedrez, al observar el cuadro vio por la posición de las fichas en el tablero dibujado allí en aquella obra de arte que el joven tenía un movimiento más y que ese movimiento significaba la derrota, el jaque mate para el diablo, reversar totalmente el juego a su favor. Sabe que en la Biblia uno encuentra diferentes situaciones, múltiples ocasiones en las que parecía el pueblo de Dios haber llegado a un jaque mate, parecía que no tenían salida, que no tenían un movimiento más para hacer. Parecía que el juego había terminado para muchos de ellos. Déjeme contarle dos de esas anécdotas que seguramente las recordarás. Una de ellas, cuando el pueblo de Israel, luego de 400 años de esclavitud en Egipto, sale libre. Ustedes recordarán las plagas de Egipto. Y sale el pueblo de Dios libre. Por primera vez libre después de 400 años. Pero tiempo después, unos días después, el faraón, el rey egipcio, se retracta de su decisión y sale con todo su séquito y ejército egipcio a alcanzar a los israelitas para cobrar venganza. El pueblo israelita se encuentra frente al mar y detrás de ellos el ejército egipcio con Faraón a la cabeza, que venían sin piedad a acabar con ellos. Parecía un jaque mate. Al frente el mar y atrás los egipcios. ¿Hacia dónde salían? No había un movimiento más a su favor. Pero en ese momento el pueblo hizo el movimiento que tenían que hacer. Hizo el único movimiento que les quedaba disponible y fue clamar a Dios, alzar sus ojos a los cielos, levantar sus manos, pedir ayuda a Dios, al Todopoderoso, al Eterno, al Sublime. Hicieron la movida perfecta, clamar a Dios. Dios hizo su movida, intervino. Y abrió el mar en dos y pasó el pueblo de Dios por tierra seca en medio del mar. Luego ese mar se cerró y terminaron sepultados sus enemigos, los egipcios. El jaque mate que al principio parecía para Israel, el pueblo de Dios, terminó siendo el jaque mate para Faraón y todo su ejército. Otra anécdota, otra historia real. ¿Recuerdan cuando Daniel fue echado en el foso de los leones? ¿Quién puede salir vivo, sobrevivir al caer en un foso de leones? Toda una noche pasó Daniel en el foso de los leones. Pero él hizo el movimiento que tenía que hacer, clamar a Dios, depender de Dios, poner su confianza en Dios. Dios hizo su movimiento, el Eterno. Y esa noche, después de toda una noche, salió Daniel vivo, sin un rasguño, salió totalmente ileso. El Todopoderoso, nuestro Dios, no conoce la derrota. En Él no hay derrota, en Él no hay fracaso.
En Él no hay derrota, porque Él nunca puede ser derrotado. ¿Estás en una situación en la que sientes que es un jaque mate? El diablo susurra a tu mente y te dice una y otra vez: se acabó, no hay más que hacer, no hay más movimientos que hacer, no hay salida, se terminó. Algún dictamen de laboratorio, ese examen de laboratorio te dice: se acabó, eso es todo. Aquella hoja, aquella carta que te dieron en la empresa de despido, parece el diablo decirte a tu mente: se acabó. Esa ruptura familiar parece un jaque mate, no tiene más salida, no hay reversa, no hay movimiento alguno más que se pueda hacer. Has hecho todos tus movimientos y nada funcionó. Y ya estás dándote por rendido, vencido, vencida, diciendo: esto fue todo, se acabó. Pues no es así, ¿sabes? Como le ocurrió en esta anécdota que te cuento a Paul Morphy, aquel jugador campeón mundial de ajedrez, luego de observar se dio cuenta que había una movida más y que si la sabía hacer era el jaque mate para el diablo y la victoria para aquel joven en el cuadro. Hay un movimiento más que puedes hacer y ese movimiento es volver tus ojos a Jesús, volver tus ojos al Señor, decirle: Señor, tú todo lo puedes, reconocer que Él es todopoderoso, entender y creer que Él quiere obrar a tu favor, que Él quiere intervenir en esa circunstancia. Tú ya has hecho todos tus movimientos, ya moviste todas tus fichas, ya hiciste todas tus jugadas, nada ha funcionado, nada ha salido, dices: ya esto no está en mis manos. Ve a Jesús, ve a Dios, ve a Cristo, en Él está la salida, Él es la vida eterna. Él, su movimiento, su intervención cambia las circunstancias. Dios, nuestro amado Dios, cambia diagnósticos. Si la muerte no pudo detener a Lázaro en la tumba, Jesús se paró frente a la tumba y aunque llevaba 3 días muerto Lázaro, lo llamó a la vida. Y después de 3 días muerto, la muerte misma tuvo que soltarlo, porque Él es el eterno, Él es el sublime, es Dios, el eterno, el todopoderoso. Haz tu movida hoy, vuelve tus ojos a Jesús, vuelve tu mirada a Jesús, dobla tus rodillas y reconoce que lo necesitas. Dile: Señor, te necesito, hice todos mis movimientos, he hecho todo lo que estaba a mi alcance, nada funcionó, te lo entrego a ti, me entrego a ti, te entrego mi vida. Y deja que el Señor intervenga, deja que Él se mueva en tu vida, que Él se mueva en esa circunstancia, deja que Él se mueva en lo que estás viviendo y lo que estás pasando. No es el fin. No es jaque mate, no hay jaque mate. Si entregas tu vida a Dios, a Cristo, lo que hay para ti, para mí, es vida eterna, victoria. Él vino a darnos victoria y su muerte en la cruz fue nuestra victoria. El diablo, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Satanás pensó que estaba haciendo un jaque mate. Y qué engañado se vio al final, cuando se dio cuenta que el jaque mate fue para él, porque al morir Cristo en la cruz y resucitar al tercer día, nos dio a nosotros acceso a la vida eterna. Como siempre, el diablo se lleva la derrota, porque Cristo es el vencedor. Deja que Dios intervenga en esa situación, entrégale tu vida a Él, entrégale esa situación y te darás cuenta que hay una movida más que puede representar tu victoria, y esa movida es volverte a Jesús y reconocer que lo necesitas, que lo necesitamos en nuestra vida. Y si lo dejas entrar, Él tiene la movida perfecta para sacarte de esa situación, de esa circunstancia, cambiar ese diagnóstico médico, arreglar ese matrimonio, cambiar esa circunstancia, abrirte la puerta que sientes que no se podía abrir, que nunca se iba a abrir. Él la puede abrir por ti. Vuélvete hoy a Jesús. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor mío, por tu favor. Señor, gracias. Yo te pido hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que por tu Espíritu Santo, esta persona que ve el video, que ve esta reflexión, tenga hoy la capacidad, pueda discernir, entender, Señor, pueda ser redarguido por tu Espíritu Santo de que te necesita a ti, de que debe volver su mirada a ti, que hoy pueda recibirte en tu corazón, que esta persona hoy pueda abrir su corazón y dejarte entrar a ti. Padre, en el nombre de Jesús oro para que hoy sea el día de salvación para esa persona que ha visto este canal, que ha visto esta charla hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy pueda entender que tú puedes entrar a su mundo, a su vida, a esa circunstancia y volverla a su favor y cambiar las circunstancias con tu poder. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás acá en Medellín y no te reúnes en alguna iglesia, déjame invitarte a Iglesia Cristiana Ministerios Moriah. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos. Acá te dejamos los datos de contacto. Serás bienvenido. Gracias por estar hasta el final. Dios te continúe bendiciendo.